Antes de iniciar el estudio profundo de la anatomía humana, es necesario conocer estas palabras, estos términos que definen la situación relativa entre las estructuras anatómicas. Hay términos sencillos y hay términos compuestos que surgen de la combinación de los términos simples. Tenemos la palabra craneal, que significa que está ubicado más cercano al extremo superior del cuerpo, hacia la cabeza. O sea, todo lo que está hacia la cabeza es craneal y todo lo que está más cerca del extremo inferior del tronco es caudal. Después tenemos la palabra inferior, que significa simplemente hacia abajo, superior, que significa hacia arriba, ventral, que significa que es lo mismo que anterior, porque quiere decir vientre, viene de vientre, y dorsal, que significa hacia atrás o posterior. Siempre tienen que mirar muy bien el dibujo para poder entender qué significa cada palabra. Tienen que diferenciar lo que es proximal de medial y distal de lateral, que los alumnos suelen confundir. Proximal, fíjense acá en este miembro superior. Proximal, lo que está más cerca del tronco. Y distal quiere decir lo que está más alejado del tronco. O sea, el antebrazo es distal con respecto al brazo, por ejemplo. Ahora, medial, fíjense acá la línea media. Medial quiere decir que se ubica más cerca de este plano mediano. Y lateral es lo que está más alejado de ese plano sagital mediano. También existen otras palabras acá para entender lo que es cefálico, podálico, anterior, posterior, etcétera, que vamos a utilizar mucho también. También ahí ven ustedes la palabra radial, cubital, tibial, peroneal, sural, etcétera. La posición anatómica es fundamental que conozcamos muy bien, porque es la posición de referencia en la que el cuerpo se encuentra en postura erecta sobre ambos pies, con las extremidades superiores colgando a los lados del tronco y las palmas hacia adelante. La cabeza y los pies miran siempre hacia adelante, hacia el horizonte hay que mirar. Siempre vamos a referirnos a esta posición anatómica. Después tenemos que imaginar los planos. Tenemos así un plano medio, un plano sagital, un plano coronal y un plano horizontal para dividir el cuerpo humano. Fíjense el plano transversal, cómo puede partir el cuerpo humano en dos mitades, superior e inferior. También el plano coronal, que divide en una mitad anterior y en una mitad posterior. Y el plano sagital, que divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. Entonces, a veces observamos algunos dibujos anatómicos y siempre tenemos que entender qué plano es, qué corte estamos observando. Entonces hay plano medio, que divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Un plano sagital, que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Un plano frontal o coronal. Un plano transversal. Acá están los diferentes planos entonces. También a veces existen cortes longitudinales, cortes transversales y cortes oblicuos. Los ejes del cuerpo pueden ser cefalocaudal o longitudinal, eje transversal
eje antero-posterior o sagital. Estas son preguntas que ustedes van a estudiar, que van a tratar de responder para las siguientes clases. Y bueno, vamos a empezar con la osteología. ¿Qué es la osteología? Simplemente el estudio de los huesos. Osteo es hueso y logía es estudio o tratado. Acá están diferentes huesos del cuerpo. Pero antes tenemos que entender que existen dos tipos de tejido óseo. El compacto y el esponjoso. El esponjoso, que es esta parte más interna en este dibujo, se le llama también trabeculado. Tejido óseo trabeculado. ¿Por qué? Porque deja espacios entre sí, donde se encuentra la médula ósea. Y más superficialmente, o sea, por fuera, tenemos lo que se denomina tejido compacto, que es la cortical. Muy compactado, duro y que no tiene médula en su interior porque está muy compactado. Por dentro sí hay médula ósea. En este canal que se denomina canal medular. Por fuera de la cortical o hueso compacto existe una lámina que se denomina periostio. Los huesos pueden ser largos, pueden ser cortos, pueden ser planos, pueden ser irregulares o pueden ser neumáticos. Los huesos largos, ¿cuál es la característica de los huesos largos? La característica es que predomina la longitud sobre el grosor o espesor y el ancho. También podemos decir que constan de un cuerpo o diáfisis y de dos extremos o epífisis. La unión de la diáfisis con la epífisis se denomina metáfisis. Y otra característica es que poseen canal o conducto medular. Este tercer punto sí que solamente, o sea, esto caracteriza a un hueso largo. Si tiene canal medular, es un hueso largo. Y punto. Acá tenemos ejemplo de un hueso largo. Estamos observando el fémur de un adulto. El hueso, entonces acá ven ustedes que se compone de tejido esponjoso y acá observamos lo que es el hueso compacto por fuera y la cavidad medular. Acá vemos la cavidad medular. Una epífisis superior o proximal y una epífisis inferior o distal. Y esta parte media es la diáfisis o cuerpo. Este hueso largo es el fémur. Estamos observando la diáfisis y acá la epífisis. Y esta línea que vemos aquí que une la diáfisis con la epífisis es la línea epifisaria. Esto es lo que se observa en un adulto, en el hueso de un adulto, porque si fuera niño, ahí vamos a ver lo que se denomina cartílago de crecimiento. Fíjense la diferencia entonces entre el hueso esponjoso y el hueso compacto. Acá tenemos ejemplos de huesos largos. Estos son huesos largos del antebrazo. Acá observamos el radio, que es lateral, y el cúbito, que es medial. También aquí observamos los huesos metacarpianos y las falanges. Falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Excepto acá en el pulgar, que solamente existe falange proximal y distal. Acá observamos el fémur. En total, en los miembros, entonces vamos a encontrar esta cantidad de huesos largos.
observamos una radiografía de la mano donde podemos observar los huesos metacarpianos. Son huesos largos con canal medular, una epífisis proximal, una epífisis distal. También las falanges son huesos largos. Ahora, ¿qué son huesos planos? Los huesos planos son de grosor reducido con predominio de la longitud y el ancho. Generalmente se compone de un tejido laminar compacto por fuera y un tejido laminar esponjoso en el centro, que se denomina diploe. Dentro del hueso plano hay médula ósea, lo que no hay es conducto o cavidad medular. Generalmente los huesos planos constituyen las paredes de las cavidades craneal, orbitaria, nasal, pélvica. Acá hay ejemplos de huesos planos. Por ejemplo, este es el coxal, la escápula y esta es una costilla. Son huesos planos. También los huesos del cráneo. Acá estamos observando huesos del cráneo, que son todos huesos planos. Ahora, huesos cortos. Los huesos cortos de volumen restringido, sus tres ejes son de semejante dimensión. De forma variable, a veces son lo más parecido a un cubo. Por eso se dice que tienen forma cuboidea. Están formados por hueso esponjoso rodeado de una lámina de hueso compacto. Tenemos como ejemplo los huesos del carpo. Estos huesos que vemos aquí, huesos de la mano, son llamados huesos del carpo y tenemos en dos filas, proximal y distal. Igualmente tenemos acá en el pie huesos cortos, los huesos del tarso. Acá tenemos lo que se denomina tarso posterior y tarso anterior. Es lo que estamos observando en esta radiografía de la mano. Acá observamos el radio y el cúbito, huesos largos del antebrazo. Y estos huesos que observamos aquí son los huesos cortos del carpo. Entonces, carpo acá en la muñeca y también tenemos tarso acá en el pie. Fíjense que la mayor parte se compone de tejido esponjoso y una fina lámina externa de hueso compacto. También existen lo que se denominan huesos irregulares, como las vértebras. Acá tenemos una vértebra torácica. Más adelante vamos a describirla. Y también existen lo que se denominan huesos neumáticos, que son algunos huesos de la cara y del cráneo que presentan cavidades rellenas de aire. Estas cavidades a veces son de dimensiones muy reducidas y se las denomina selvas. Por ejemplo, acá estamos observando el etmoides y estas cavidades se denominan celdas etmoidales. Hay otras celdas como las celdas mastoideas. Ahora, cuando tienen un tamaño un poco mayor, se denominan senos. Por eso existen los senos maxilares, senos frontales y también seno esfenoidal. En los huesos también tenemos que describir no solamente qué tipo es, si es largo, corto, plano, etcétera, sino los detalles, las características en la superficie. Y en la superficie podemos encontrar irregularidades. Estas irregularidades tienen una función, un propósito, y pueden ser eminencias y salientes, que a su vez pueden ser articulares y extraarticulares. También pueden haber depresiones y cavidades. Estas cavidades generalmente sirven para inserción de tendones o recepción de tendones, de nervios, de vasos o de ampliación. Entonces, en la superficie podemos encontrar eminencias y depresiones o cavidades.
Las eminencias pueden ser articulares o extraarticulares. Las articulares, por ejemplo, la cabeza del húmero, la cabeza del fémur, cóndilos del fémur, cóndilos del húmero, cabeza de las costillas, que siempre forman parte de una articulación. Y las extraarticulares tenemos como ejemplos tubérculos, apófisis, tuberosidades, espinas, crestas, líneas, etc. Las depresiones pueden ser de inserción, es decir, donde se insertan los tendones de los músculos. Las cavidades de recepción pueden ser porque allí se aloja un tendón, un vaso, un nervio. Y las cavidades de ampliación, como las celdas mastoideas, celdas hemoidales, seno maxilar, seno esfenoidal también. Acá observamos, por ejemplo, la cabeza del húmero, que es una eminencia que forma parte de la articulación glenohumeral. La cabeza del fémur, que forma parte de la articulación coxofemoral. Ahí vemos una cavidad que es el acetábulo. Y acá observamos también los cóndilos del fémur. Y acá el cóndilo del húmero y la tróclea del húmero, que forman parte de una articulación. Por eso se denominan eminencias articulares. Las extraarticulares pueden ser, por ejemplo, la apófisis espinosa de una vértebra, la apófisis coracoides de la escápula, tubérculo menor del húmero, tubérculo mayor del húmero, la espina ilíaca anterosuperior del coxal, la espina ciática, la tuberosidad ciática, etc. Todas son eminencias extraarticulares. Y las depresiones pueden ser también para nervios. Acá hay un surco que se denomina surco miloioideo en la mandíbula. Acá observamos también un agujero mentoniano. Y acá observamos un surco profundo también que se denomina corredera bicipital, donde pasa un tendón que es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. También aquí observamos ejemplos de cavidades y de eminencias. Acá observamos el cóndilo del húmero, la tróclea del húmero, que son eminencias articulares. Extraarticulares, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Y también acá las depresiones, hay dos fosas, fosa coronoidea y fosa radial. Igualmente en el radio y en el cúbito encontramos las eminencias articulares y también las extraarticulares. Acá está la tuberosidad del radio y la tuberosidad del cúbito. La tuberosidad del radio se denomina tuberosidad bicipital porque presta inserción a un tendón. Y esta tuberosidad del cúbito presta inserción al tendón de otro músculo que es el músculo braquial. En fin, el conjunto de todos los huesos se denomina esqueleto. Y en el esqueleto tenemos que estudiar el esqueleto axial, que es el eje principal del cuerpo, formado por el conjunto cráneo-vertebral y la caja torácica. Acá estamos observando pintado en amarillo el conjunto cráneo-vertebral, donde está la cabeza y las vértebras. Y también la caja torácica. La caja torácica que se compone del esternón y de las costillas. El conjunto cráneo-vertebral, ahí tenemos los huesos del cráneo y de la cara y las vértebras. Acá tenemos huesos del cráneo, huesos de la cara. Tenemos los diferentes huesos del cráneo. Sumando a los huesos de la cara, tenemos 22 huesos. Todos son huesos planos. También en el oído interno, a esto también tenemos que sumar, son los huesecillos del oído interno, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y las vértebras que tenemos que dividir en regiones. Acá tenemos una vista anterior de la columna vertebral, una vista lateral y una vista posterior. Hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y luego tenemos el sacro,
que también se compone de 5 vértebras sacras. Y por último, las vértebras coxígeas. Este es el sacro y el coxis. El sacro, que al principio eran vértebras separadas, luego se sueldan y forman un solo hueso, pero contamos como si fueran también vértebras separadas. Y este es el coxis, que hay 4 o 5. Está la imagen de un sacro que se compone de 5 vértebras sacras y el coxis que se compone también de 4 o 5 vértebras coxígeas. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Están todas soldadas entre sí en el adulto. En cuanto a la caja torácica, tenemos las vértebras atrás, número de 12, las costillas, 12 pares de costillas, y adelante tenemos un hueso plano único que es el esternón. Este es el esternón. En cuanto a las cinturas, tenemos la cintura pectoral, que se llama también cintura escapular, a través del cual se une el miembro superior al esqueleto axial. Y también tenemos la cintura pelviana, que une los miembros inferiores al esqueleto axial. La cintura escapular tenemos la escápula y la clavícula, que son huesos planos. Esta es la escápula, esta es la clavícula. Y a través de esta cintura pectoral o escapular, el miembro superior se une al esqueleto axial. La cintura pelviana, que se compone de 2 huesos coxales que se articulan entre sí adelante, formando lo que se denomina sínfisis del pubis. El esqueleto apendicular, que puede ser miembro superior y miembro inferior. Acá tenemos todos los huesos del miembro superior. Empezamos con el brazo, el hueso se llama húmero, el antebrazo, que tenemos medialmente al cúbito y lateralmente al radio, y luego tenemos la mano, compuesto por los huesos del carpo, y luego por los metacarpianos, y por último las falanges. Esta es una radiografía donde podemos observar el húmero, el radio, siempre lateralmente, y este es el cúbito. Acá observamos todos los huesos del miembro superior. Fíjense acá, radio, cúbito, y estos son los huesos del carpo. Y después ya vienen los metacarpianos. En el miembro inferior tenemos otra vez 3 regiones, empezando con el muslo. Ahí tenemos el fémur. En la pierna tenemos la tibia y el peroné. Siempre el peroné lateral respecto a la tibia. Y después tenemos el pie con los huesos del tarso, metatarso y falanges. Fíjense lo bien que se ve en la radiografía la tibia y el peroné. Y después ya el tarso. Este es el calcáneo, el astrágalo y los demás huesos del tarso anterior. Y acá tenemos el esqueleto ya formado. Entonces, tenemos que mencionar también al hueso hioides, que está un poco aislado del resto porque no se articula con ningún otro hueso del cuerpo. Esa es la ubicación del hueso hioides. Está en el cuello, en la región anterior, y presta inserción a numerosos ligamentos y músculos. Tenemos en total en el adulto, aclarando ahora, en el adulto 206 huesos. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Tenemos una función estructural, que es la función más importante en realidad. Esto quiere decir que le da forma, estructura al cuerpo del ser humano, siendo el soporte principal de este. Otra función es la función locomotora, que es el resultado de la interacción de los huesos con los músculos y las articulaciones. Esto permite el movimiento. Y una función también importante que es la función hematopoyética. Eso quiere decir fabricación o producción de las células sanguíneas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas
que se producen en la médula ósea. Y recordemos que la médula ósea se encuentra en el interior de los huesos. Ahora bien, ¿qué es la artrología? En hueso, antes de pasar a artrología, también hay que estudiar, por ejemplo, los forámenes nutricios con sus vasos y la inervación de los huesos. Ahora, la artrología es el estudio de las articulaciones. Las articulaciones están constituidas por un conjunto de formaciones anatómicas que unen dos o más huesos. No todas las articulaciones son iguales y no todas poseen el mismo valor ni la misma importancia. Algunos permiten muchos movimientos y otros son más limitados, de movimientos restringidos, semimóviles o inclusive sin movimiento, como por ejemplo las articulaciones del cráneo del adulto. Según el tejido articular, tenemos articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Acá tenemos ejemplo de las articulaciones fibrosas, que son las del cráneo. Cuando el recién nacido, después de unos días, si le hacemos una radiografía, vamos a ver que los huesos no están soldados, están todos separados y de a poco se van soldando, es decir, se van suturando, por eso aparecen las suturas. Y las suturas pueden ser planas, dentadas, escamosas, etc. Una variedad de la articulación fibrosa es la sindesmosis. La sindesmosis solamente vamos a encontrar en el antebrazo y en la pierna. En el antebrazo y en la pierna los huesos se encuentran unidos por fibra de mayor longitud en forma de cordón o cinta, lo que se conoce como membrana interósea. En realidad es tejido conectivo que los une. Acá observamos la membrana interósea del antebrazo y acá observamos membrana interósea de la pierna. También una variedad de la articulación fibrosa es la gonfosis o gónfosis. Es una prolongación en forma de clavija o espina que se introduce dentro de un hueco, en este caso el alvéolo, y es mantenida en su posición por fibras cortas entre la raíz y el diente, que es el ligamento periodontal. Eso es lo que estamos observando aquí. Entonces, esta es una variedad de la articulación fibrosa. Una variedad también única es la esquindilesis. La esquindilesis, esto solamente se observa entre el pico del esfenoides y el vómer. Las articulaciones sinoviales son las articulaciones más complejas, que poseen una cavidad articular, una cápsula, una membrana sinovial, un cartílago hialino o articular y un líquido sinovial. En este esquema podemos observar de afuera para adentro la cápsula fibrosa, luego la membrana sinovial y adentro encontramos lo que se denomina líquido sinovial y el cartílago articular que reviste la superficie ósea de los huesos. Y también como medio de unión poseen ligamentos. Acá vemos ejemplos de articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales se pueden clasificar según el número de caras articulares en simples, donde hay solamente dos caras articulares, como ocurre acá en las articulaciones interfalángicas. También compuesta, donde hay más de dos caras articulares. Por ejemplo, acá en el codo tenemos el cóndilo, la cabeza del radio, la tróclea y la cavidad troclear del cúbito.
Y también esto ocurre algo parecido en la articulación tibio-astragalina. También puede ser una articulación sinovial compleja. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay un disco o menisco. Acá en la rodilla vemos los meniscos. Acá en la articulación externo-clavicular observamos un disco articular también. Y también puede ser combinada. Dos articulaciones separadas anatómicamente pero con igual función. Por ejemplo, tenemos la temporomandibular y la articulación radiocubital proximal y distal. Según el número de ejes en movimiento, tenemos lo que se denomina giro, cuando rota a través de sus ejes, y desplazamiento cuando hay un traslado de los planos perpendiculares a sus ejes. Según su grado de movimiento, pueden ser sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sinartrosis quiere decir inmóvil, que no tiene movimiento, una articulación fija. Anfiartrosis quiere decir que tiene una movilidad relativa, o sea, son semimóviles. Y diartrosis quiere decir que es móvil. La sinartrosis, entonces, son las articulaciones inmóviles. Son fijas, sin movimiento. No tienen cápsula, no tienen ligamentos, solamente están unidos por bordes dentados. Y acá tenemos como ejemplos las articulaciones fibrosas, las del cráneo y las de la cara. También existen las articulaciones cartilaginosas. Y acá tenemos esto que está pintado de celeste, son los cartílagos costales. Estos cartílagos se articulan por un lado con la costilla, articulación condrocostal, y por otro lado con el esternón, formando la articulación condroesternal o esternocondral también se puede decir. Y la sinartrosis, que también es ejemplo, acá lo que se denomina sinostosis, las articulaciones óseas entre las vértebras. Las anfiartrosis son semimóviles, es decir, poca movilidad. Tiene movilidad, pero es relativa. No tienen cápsula y está mantenida por ligamentos interóseos. Acá tenemos, por ejemplo, la sínfisis del pubis, con cierta movilidad. Y tenemos también la articulación de los cuerpos vertebrales, donde encontramos los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales permiten una cierta movilidad a nivel de los cuerpos vertebrales, para que podamos tener estos movimientos de la columna. Es un dibujo artístico que espero ver mucho este año de parte de ustedes, claro. Las diartrosis son las articulaciones móviles por excelencia. Estas articulaciones son muy móviles, tienen cavidad sinovial, líquido sinovial, cartílago hialino, cápsula articular, ligamentos y también un revestimiento sinovial. Las superficies articulares pueden ser planas, cóncavas, esféricas, etc. Pero siempre están rodeados por cartílago articular, que es elástico y bañado por la sinovia. Sinovia es el líquido sinovial que nutre al cartílago. La pérdida del cartílago articular o el desgaste del mismo significa artrosis, que mucha gente padece. El fibrocartílago pueden ser periarticulares o intraarticulares. Periarticulares quiere decir que aumentan la superficie de contacto del cuerpo articular, e intraarticulares se denominan meniscos, que se encuentran entre las superficies articulares. También constan de un aparato cápsulo ligamentoso, cápsula articular, ligamentos. Tienen una cápsula articular por fuera y por dentro tienen lo que se denomina membrana sinovial. También suelen tener ligamentos intrínsecos que refuerzan, que le dan solidez y estabilidad a la articulación. Por ejemplo, tenemos los ligamentos cruzados de la rodilla.
También existen diferentes variedades en la articulación sinovial diartrosis. Estas se clasifican según la forma de las superficies articulares en 6 géneros. Y en primer lugar tenemos lo que se denomina esferoidea o enartrosis. Acá vemos un dibujo, un esquema donde muestra cómo es una articulación esferoidea. Una de ellas tiene que ser convexa para alojar una superficie cóncava. Y acá tenemos como ejemplo la articulación coxofemoral. Este es el acetábulo, que es la cavidad, y la esfera está representada por la cabeza del fémur. O la articulación glenohumeral. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Eso es lo que se observa en la radiografía. Un detalle importante es que esta cavidad glenoidea está ampliada por lo que se denomina labrum. Este es el labrum, es cartílago también que amplía la superficie, pero que después en la radiografía no se ve. Acá tenemos otro ejemplo de diartrosis esferoidea. Acá la semiesfera está representada por el cóndilo del húmero y la cavidad por la cabeza del radio. También tenemos lo que se denomina articulación elipsoidea o condílea, donde las superficies articulares están representadas por dos segmentos elipsoidales dispuestos en sentido inverso. Acá tenemos como ejemplo la articulación temporomandibular, que es un subgénero que se denomina bicondílea. O sea, son dos superficies convexas que se deslizan una sobre la otra. También tenemos el subgénero bicondílea doble, donde hay dos cóndilos de una epífisis como la del fémur que entran en contacto con superficies más o menos cóncavas de entre dos cóndilos. Acá tenemos la articulación femorotibial. Estos son los cóndilos del fémur y la tibia. Acá podemos observar en la radiografía el fémur con sus dos cóndilos y las superficies más o menos cóncavas de la tibia. Y acá vemos de perfil una vista lateral de la misma articulación. Acá tenemos otro ejemplo de la articulación bicondílea doble, que es la atlanto-occipital. Este es el atlas y acá vemos cóndilo del occipital. Otra variedad también interesante es la articulación celar. Esta articulación se denomina también de encaje recíproco o encilla de montar. Cada una de las superficies articulares es cóncava en un sentido y convexa en otro, así como si fuera una silla de montar. Y acá tenemos la articulación trapecio-metacarpiana, entre el trapecio y los metacarpianos. Y también acá esta articulación esternón con clavícula, esternoclavicular. Este es el ejemplo típico de una articulación celar. También tenemos lo que se denomina trocoide. En la articulación trocoide, las superficies articulares son segmentos de cilindro, donde uno es convexo y el otro es cóncavo, que forman un pivote. Eso quiere decir que se mueven en un solo eje. Y acá tenemos este cilindro que está representando al radio y este al cúbito. Acá tenemos la articulación radiocubital distal, por ejemplo acá. Acá tenemos otro ejemplo de trocoide, donde se articulan las superficies, las apófisis, más bien, apófisis articulares de las vértebras lumbares. También existe una variedad que se denomina gínglimo o articulación troclear, donde una de las superficies tiene forma de polea, en cuya garganta se aloja la saliente de la superficie articular.
tienen una función de bisagra con un movimiento uniaxial. Acá tenemos la tróclea del húmero con la cavidad troclear del cúbito en la articulación del codo húmero cubital. Acá miramos por delante, está una vista anterior y esta una cara posterior de la misma articulación. También tenemos esa variedad en la articulación talocrural o tibio-peroneo astragalina. Por último, tenemos la articulación plana que se denomina también artrodia, que presenta superficies articulares más o menos planas que se deslizan una sobre la otra. Procesos articulares vertebrales, acá tenemos entre las vértebras cervicales y torácicas. Esas son las apófisis articulares. Y forman articulaciones planas, pero no las lumbares que dijimos que era trocoide. También acá vemos entre los huesos del tarso articulaciones planas. También acá la articulación acromioclavicular. El acromión de la escápula con la clavícula forman una articulación plana. El movimiento se desliza simplemente, se produce más bien simplemente por deslizamiento. También los huesos del carpo entre sí forman articulaciones planas o artrodias. En fin, acá tenemos todas las articulaciones del cuerpo. Esto es lo que ustedes tienen que estudiar, las diferentes articulaciones, cómo se forman, cómo se denominan, qué tipo de articulación es, qué variedad de la diartrosis es y cuáles son los movimientos que presenta o que permite realizar cada articulación.